Sí, bueno. Nos quedamos pegados conversando, Max, de esta amenaza a la comisaría que, claro, como tú dices, es algo insólito. O sea, ¿no? Llama la atención. Totalmente. Por lo menos no tengo recuerdo yo, Max, de otra situación de estas características. Aquí asesinan a un carabinero, se realizan todos los operativos, hay detenidos y ahora se están realizando este tipo de llamados. ¿Qué otro detalle se conoce al respecto sobre esas amenazas, Max? ¿Qué es lo que piden? ¿Que se detengan los otros operativos que pueden estar en desarrollo a esta hora? No, al parecer es directamente una amenaza como represalia por lo que ocurrió el día de ayer, por la muerte de esta persona de nacionalidad venezolana. No habría ningún tipo de solicitud en la llamada, sino que habría algún tipo de llamada anunciando una venganza. De hecho, ahí viene llegando un carro blindado, lo va a poder mostrar Juan Carlos Bellido. Está ingresando a la comisaría por el lado de la entrada de vehículos. Es un carro pintado que corresponde a estas suertes de carros que participan muchas veces en las protestas. Es un carro que pareciera ser lanzagáses, pero son blindados, los ocupa Carabineros en eventos como estos. Mira, nosotros tenemos acá la identidad de los detenidos y también sus antecedentes. Los vamos a dar a conocer porque creo que es justo nombrar quiénes son las personas que están detrás de la muerte de un oficial de Carabineros. Uno de los detenidos es Josué David Ramírez Oliveros, de 28 años. Es venezolano irregular, con visa vencida el año 2019, no empadronado, por lo tanto, esa persona no podría haber estado en nuestro país. El segundo es Wilber de Jesús Olivares Peña, de 34 años, venezolano. Registra una denuncia el año 2023 por ingreso irregular y expulsión dictada en marzo del 2024. No empadronado, es otra persona que no debería haber estado en nuestro país. Blanca Linay Leal Fontalvo, de 34 años, colombiana, denunciada el 2023 por ingreso irregular y expulsión dictada en marzo de 2024, no empadronada. Tampoco debería haber estado en nuestro país. Y el último, Yolvi Miguel González Arcaya, de 20 años, quien es venezolano y de quien no hay registro. Por lo tanto, esa persona nunca estuvo de forma regular en nuestro país. La verdad, hay cada cierto tiempo preocupación de las autoridades en esta migración descontrolada que ha ingresado a nuestro país. No podemos tampoco ser xenofóbicos ni discriminar a los compatriotas venezolanos que llegan legalmente, que lo hacen de forma regular por los pasos fronterizos habilitados y que vienen a trabajar, pero claramente estas personas vienen a delinquir. Lo más probable es que hayan sido una banda conocida en el sector, si es que estaban robando teléfonos celulares, pero este dato que además residen en esta toma de Maipú, esta toma gigantesca en donde fue encontrado el militar venezolano, da cuenta que claramente pueden pertenecer a alguna organización criminal establecida acá en nuestro país. Si son capaces de enfrentarse a disparos con un carabinero que se identifica como carabinero, la verdad, da cuenta de un grupo extremadamente violento. Vamos a escuchar las declaraciones del general director de Carabineros que habló durante esta jornada en el hospital institucional y respaldó totalmente el accionar del teniente Emanuel Sánchez, diciendo que él hace un tiempo atrás les pidió a todos sus carabineros que, aunque estén de franco, deben portar un arma porque ante un delito flagrante debían actuar siempre. Hay que recordar que el teniente Sánchez tenía 14 felicitaciones en su hoja de vida, siempre había actuado pese a no estar de servicio, incluso en un momento había comentado con su familia qué iba a hacer en una circunstancia como esta y él dijo que su familia tenía que tomar resguardo y él iba a actuar bajo toda circunstancia. Escuchemos lo que dijo el general director de Carabineros en el hospital institucional. No voy a hablar de fallecimiento porque esto fue un cruel asesinato. Nos duele profundamente tener que despedir a un joven oficial que se estaba preparando y especializando para ser investigador y combatir el crimen organizado. Se comprometía con este tipo de procedimientos para actuar con valentía, con arrojo. Esta vez le costó la vida. Como institución no vamos a descansar, ni hoy, ni mañana, ni hasta cuando encontremos a los responsables de este cruel asesinato. Hay que recalcar algo, Max, este teniente de 27 años, o sea, uno dice si lleva 10 años en la institución, es prácticamente toda su vida adulta, digamos, que llevaba trabajando en Carabineros, asesinado de 4 disparos, volvía de un retiro religioso. Él era muy religioso, volvía acompañado de su señora, un hijo además de 3 años y 7 meses. Entonces, cuando ve que se estaba produciendo este asalto, como tú nos decías, ya le había informado a la familia que si esto ocurría o se veían involucrados en algo así, él iba a actuar. Entonces ahí
pese a que no se encontraba de servicio, decide intervenir. Y ahí es cuando pierde la vida, ¿no? Claro, lo que pasa es que la ley obliga a los funcionarios policiales a actuar ante un delito flagrante bajo todas circunstancias. Ahí el policía es el que tiene que ver cómo asume el procedimiento, si es que toma resguardo, si es que analiza, si es que hay dentro de la línea de fuego algún civil que pueda resultar afectado. Y ya midiendo todos esos antecedentes, actúa, se identifica como policía, y es en ese contexto que estos sujetos lo balean tras un incidente previo, porque es en el segundo incidente cuando es baleado, porque él ya había detectado un sujeto cometiendo delitos a quien de cierta manera frustró ese asalto, y esta persona va a buscar refuerzos, entre comillas. Llega este otro grupo de sujetos que probablemente dentro de ellos venían los sujetos armados, seguramente en la audiencia de hoy, si es que se realiza la formalización, porque lo que tenemos entendido es que se va a ampliar el plazo de la detención para reunir más antecedentes, seguramente se podrán conocer más detalles de este asalto, pero al parecer son dos hechos distintos, cuando él frustra el delito y posteriormente cuando llegan estos delincuentes a intimidarlo, él se identifica y lamentablemente lo balean sin mediar ninguna provocación, y ahí él también saca su arma y termina defendiéndose y ultimando también a uno de los delincuentes. Sí, gracias, Max. Vamos a seguir muy atentos contigo porque nos referíamos recién a esta amenaza inédita, ¿no?, a este cuartel policial, así que vamos a estar atentos si es que hay novedades respecto a eso para que te quedes con nosotros también. Muchas gracias. Claro, pero vamos a seguir en el tema y vamos a retomar la comunicación con Nicolás Krum para ampliar la información sobre los primeros detenidos por este asesinato. Nicolás. Hola, Pati y Humberto, retomamos el contacto. Sí, ayer hablábamos específicamente una vez que ocurre este hecho de este delincuente abatido, que finalmente confirmaría hoy el propio fiscal Felipe Olivari que habría sido abatido a propósito de los disparos que percuta el mismo oficial de Carabineros, el teniente Emanuel Sánchez. Pues bien, ahí habría una persona de estos 5 sujetos que participan en este hecho, que es lo que se señala, que son las personas que estaban al interior de este vehículo. Quedaban entonces 4 personas por capturar que eran de total interés para las autoridades. Es así como con el pasar de las horas y después de un despliegue muy importante, finalmente se detecta un vehículo de interés, donde en su interior habían 4 personas, específicamente esto en el camino Lo Herrera, cerca de la ruta 5 Sur, donde ahí se intercepta este vehículo y finalmente se logra la detención de 4 personas. 3 de ellos serían los que tienen directo vínculo con el crimen que finalmente le costó la vida al teniente Emanuel Sánchez. 3 personas de nacionalidad venezolana, 2 de ellos que, si bien tienen una situación regular en nuestro país, tiene que ser aún esto revisado, pues que muchas veces lamentablemente puede haber incluso hasta una adulteración de un documento. Todo eso finalmente se revelará en la audiencia de hoy. Vamos a ver qué señaló el fiscal Felipe Olivari respecto de esta detención y cuáles son los primeros antecedentes en cuanto a estos detenidos. Al parecer, las versiones que nos entregan los primeros testigos y lo que estamos recabando es que habría tratado de impedir algún tipo de robo. Este era un grupo de sujetos que estaban en un vehículo y al parecer también en una motocicleta. Él trata de impedir alguna especie de asalto. ¿Cuántos disparos escuchó? Bueno, fueron como 8 o 10, una cosa así, sí, fue una cosa como súper rápida. Salí al tiro a mirar y estaban ahí tirados el delincuente, el carabinero y la señora pidiendo auxilio. Estaba pidiendo auxilio con la socorrillera. Supe de inmediato que eran disparos porque la verdad, como te digo, es un sector residencial, aquí no se escuchan este tipo de cosas, o sea, los delitos que nosotros escuchamos por los vecinos no son más allá de un carterazo, un asalto. ¿Cuántos disparos escuchaste? Ya habré escuchado lo que logré escuchar yo, unos 2 o 3. Claro, y revisando los registros de cuando se produce la detención, más lo que tú has reporteado, Nicolás, ¿qué es lo que percibes respecto a la actitud que ellos toman cuando son detenidos? Porque pareciera ver, cuando uno ve los videos, un poco de actitud desafiante, ¿no? De al menos de uno de ellos, incluso no sé si hay como una pequeña sonrisa, después claro. como que se ríe cuando pasa el auto. Y viendo también otros registros que hay en redes sociales. ¿Qué percepción tienes tú, Nicolás? Sí, efectivamente eso es lo que genera por lo menos más molestia, que es de hecho una vez que ya se concreta la detención, que como les detallamos al comienzo del noticiero fueron trasladados hasta la unidad policial acá en Quinta Normal, en un momento nos muestran que se conoce la pasada del detenido, que es cuando ellos los sacan de la unidad policial para subirlo a los vehículos, llevarlos a constatar lesiones. Es en ese contexto cuando las cámaras de nuestros equipos lograron captar ese momento que a lo menos es indignante, porque efectivamente la actitud de uno de estos sujetos que embiste de blanco, de hecho,
es a lo menos desafiante, prácticamente mofándose de la situación. Es algo que por supuesto generó mucha molestia y que sin duda puede ser considerado, ¿por qué no?, por el Ministerio Público, por las autoridades al momento de, por ejemplo, evaluar cuál es la actitud de estos sujetos, si es que, por ejemplo, tienen algún grado de arrepentimiento de llegar a confirmar, obviamente, lo que la investigación hasta ahora ha demostrado, que tendrían vínculo directo con este crimen. Y eso es sin duda lo que genera, obviamente, mucha molestia. Sin duda los vecinos están impactados por este hecho, conmocionados, lamentan mucho lo ocurrido. Varios piden, por supuesto, que a propósito de esto se pueda reforzar más la seguridad, pero sin duda esta situación de ver un delincuente que eventualmente tiene directa participación en el crimen de un uniformado, de un carabinero, y que más encima, una vez que esta persona es captada por las cámaras de la prensa, se ría o tenga una sonrisa prácticamente desafiante o mofándose de la situación, obviamente generó indignación y molestia, y por lo mismo acá entendemos, eso puede ser, ¿por qué no?, tomado en cuenta por las autoridades. Ahora bien, respecto del proceso de detención de estos sujetos, gracias a un importante trabajo investigativo por parte del equipo especializado de Carabineros, así como también del equipo ECO de la Fiscalía, se logró tomar una serie de antecedentes, como por ejemplo evidencia no solo balística del lugar, donde ahí se habla de al menos 13 a 14 disparos percutados por estos sujetos, sino que también hay evidencia, por ejemplo, de huellas dactilares, que ese cruce de información finalmente logró determinar algo de la dinámica de este hecho. Y es así como también, por ejemplo, gracias a la recopilación de imágenes de algunas cámaras, algunos registros audiovisuales, se puede, por ejemplo, construir cierta dinámica del traslado de estos sujetos una vez que ocurren los hechos. Es por eso que también hay un importante seguimiento a este auto, que entendemos era de interés en los momentos posteriores ya de este hecho, y es donde finalmente se logra la detención de estos sujetos que, como decíamos, si bien hablamos de 3 detenidos que son los imputados hasta ahora y que serán puestos frente al tribunal en esta jornada durante la tarde, en el Centro de Justicia, había también una cuarta persona, que sería una mujer de nacionalidad colombiana, quien por ahora ha trascendido sería la pareja o habría tenido un vínculo afectivo con el delincuente, que finalmente termina siendo abatido ayer en el enfrentamiento a disparos entre el teniente Emanuel Sánchez y también estos delincuentes. Veamos precisamente, de hecho, el momento de esa detención, cuando finalmente se logra concretar ahí en la Ruta 5 Sur, y también las declaraciones que hoy han entregado las autoridades respecto de los avances de esta indagatoria. Hemos logrado la detención de 3 personas que tienen participación en el homicidio del funcionario de Carabineros, y estas 3 personas van a pasar a control de detención el día de hoy en la tarde, en el bloque PM. Son 3 ciudadanos venezolanos, 2 de ellos con RUT chileno, adultos todos, merced a diligencias de investigación que detallaremos en la audiencia, que tienen que ver con videos de cámaras de seguridad, seguimientos por antenas de teléfonos celulares, declaraciones, pruebas científicas como por ejemplo huellas dactilares, pericias que se realizaron tanto en el sitio del suceso como a los cuerpos de los fallecidos y también a los vehículos que quedaron en el lugar del hecho. Hemos logrado establecer con convicción, que nosotros estimamos que podrá ser apreciada por el tribunal, la participación de estas 3 personas. Sí, estamos hablando derechamente de gente peligrosa, ¿no? Porque aquí lo que se narra es que en el momento en que Emanuel Sánchez se identifica como carabinero, los delincuentes empiezan a disparar inmediatamente. Son 4 balazos los que recibe él, pero fueron muchos más. O sea, cuando uno se da cuenta de los vecinos que dicen que se escucharon 8 a 10 y que solo llegaron 4, que es bastante, digamos, pero que se deben haber disparado 10, 12, significa que dispararon a quemarropa y sin ninguna provocación de parte del carabinero. Claro. O sea, él se identifica como carabinero y inmediatamente empiezan a disparar. Se aprecia también eso en el relato o en lo que se puede apreciar del bus, que están ahí escondidos y se escuchan también muchos disparos. Sí, y lo otro, Nicolás, es saber, también de acuerdo a los antecedentes que nos entregó Max Frick hace un ratito, qué es lo que va a pasar con estas personas. Eran personas que tenían ya orden de expulsión del país, que estaban de manera irregular. Entonces, ¿cómo garantizar que, 1, cumplan la condena acá, 2, si es que en algún momento llegaran a ir a cumplir la condena a Venezuela, es que cumplan la condena en su país y no nuevamente vuelvan a ingresar de manera irregular, que fue lo que hicieron? ¿Y qué ocurrió con esas órdenes de expulsión? ¿Los trataron de ubicar? ¿No los encontraron? Hay también otro tema a resolver, ¿no, Nicolás?
Totalmente. Respecto a lo primero que señalan ustedes, sin duda acá hay una alevosía por parte de estos delincuentes, por lo mismo que ustedes señalan. Si bien hay 3 a 4 impactos de bala que podrían ser los que en este caso le quitan la vida al teniente Manuel Sánchez, el fiscal Olivari habla de 13 a 14 disparos, es decir, una cifra totalmente amplia y que habla un poco de esto mismo, del ensañamiento de estos delincuentes. Y respecto a lo segundo, claro, lo que se confirma también una vez que ocurre este hecho es que finalmente el delincuente que termina siendo abatido ayer en la intersección de San Pablo con Radal, efectivamente era una persona que tenía orden de expulsión en nuestro país, y ahí uno se empieza a preguntar, primero, ¿qué hacía esta persona todavía deambulando por acá? Y que aparte incluso era una persona que había ingresado por un paso no habilitado, es decir, estaba en una situación totalmente irregular en Chile. Y ahí es donde también empiezan a generarse estas controversias respecto de qué está pasando, primero con los ingresos de estas personas, obviamente por lugares no habilitados, pero también cuando hay este tipo de órdenes, ¿por qué finalmente, podríamos decir, están casi sin efecto? Porque esta persona estaba circulando tranquilamente por las calles de nuestro país y peor aún, participando de delitos y en este caso incluso teniendo directa relación con un crimen que le quita la vida a un funcionario policial. Entonces, obviamente esto genera que haya un escenario más complejo aún desde el punto de vista de lo que pueda ocurrir después de esto. Afortunadamente hay una labor muy relevante de Carabineros que tiene que ver con la captura de estos sujetos, pero veamos qué va a pasar después por lo mismo, porque si esta persona ya tenía antecedentes, ya era una persona que tenía una orden de expulsión, evidentemente acá hay algo que no se está haciendo, hay un punto dentro de toda esta cadena donde está roto y que lamentablemente ahí es donde se demuestra que lamentablemente hay fallas dentro de este tipo de situaciones. Palabras de esto también tuvo el presidente de la República en un contexto complejo porque todavía hay poca claridad respecto de la colaboración, por ejemplo, con la Cancillería venezolana. Entonces esto hace que sea más complejo aún el escenario. Pero bien, escuchemos lo que señaló el presidente de la República respecto de este crimen que le quitó la vida a un funcionario de Carabineros. Tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen, lo que ya tiene consecuencias. Hay 4 personas detenidas, además de una persona que fue abatida también por el teniente Sánchez en medio del intercambio que se dio el día de ayer. En Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar. Y es que deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia. Bueno, son las palabras del presidente de la República. El punto es que de aquí en más, porque también esto hace pensar la situación actual del país de muchas personas que se encuentran con situación irregular y que además tienen orden de expulsión. Entonces, también nos preguntamos a raíz de esto cuál es el protocolo para ir en búsqueda de estas personas. Claro, cuando ya hay un registro, claro, y hay una orden, ¿cómo se concreta esa expulsión? ¿Los van a buscar? ¿Tienen que constantemente estar actualizando su domicilio? ¿Se sabe dónde están? ¿O circulan, como tú dices, Nicolás, libremente por las calles y terminamos en casos como este? No, claro, es muy complejo por lo mismo, porque acá vemos que hay directa participación de personas que, por ejemplo, si bien habían 2 que tienen RUT chileno, como lo dice el fiscal, había otro que no tenía una situación migratoria regularizada. Lo mismo con esta persona que termina siendo abatida y que, peor aún, tenía esta orden de expulsión. Entonces, ahí es lo que nosotros señalamos y que queda evidenciado, lamentablemente, con este tipo de hechos. Un crimen, un resultado más que positivo respecto de la investigación que lleva en este caso la Fiscalía ECO con también el equipo especializado de Carabineros, porque en cosa de horas se logra la captura de gran parte de los involucrados, es decir, son 5 sujetos los que finalmente se denominaban como los que participan de este hecho. Uno de ellos termina siendo abatido gracias al efectivo actuar también del teniente Emanuel Sánchez, y las otras 3 personas de los 4 restantes ya fueron capturadas, es decir, quedaría una persona todavía de interés y que eventualmente podría ser también capturada en las próximas horas, que debiese también ser obviamente puesta ante un tribunal. Pero lo que decíamos, el trabajo efectivo de la policía logra la captura de estos sujetos. Entendemos que también el tribunal puede disponer de algunas medidas cautelares más que relevantes en ese sentido, o como señalaba nuestro compañero Max Frick, incluso se puede ampliar esta detención producto de que hay varios antecedentes aún por recabar. Pero obviamente hay que poner ahí un punto de atención respecto de lo que pasa después de estas detenciones. Sí. Bueno, la ministra Carolina Toá, ministra del Interior, también entregó detalles y también entregó declaraciones respecto de este hecho. Que el teniente Sánchez murió defendiéndose y defendiendo a los suyos, pero nosotros ahora tenemos que seguir esa labor. Y así sus compañeros, en medio de la pena de anoche, continuaron las pesquisas
siguen hasta este momento y continúan avanzando en esta investigación, que ya ha dado pasos en las horas de la noche muy importantes. En este caso, como en todos los casos en que hay víctimas de homicidios, y específicamente cuando se trata de funcionarios policiales, el trabajo que hacen las policías en conjunto con la Fiscalía tiene detrás suyo todas las capacidades, todo el corazón, todo el compromiso para llegar a que haya justicia. Y este caso no va a ser la excepción. Sí, es un tema súper amplio porque incluso para concretar estas órdenes de expulsión hay que tener cierta coordinación con Venezuela. Lo digo por un tema que vamos a ver más adelante que implica también algunas complicaciones diplomáticas. Por lo tanto, no es llegar y tomar decisiones. No es sobre hojuelas la relación claro, que estamos teniendo ahora en materia de Cancillería. Por algunas declaraciones y que vamos a estar también ahí con ese tema. Pero es parte de un todo y que dice relación también con este tema pendiente ahí, con cómo concretar más rápido estas órdenes de expulsión. Y ahí, Nicolás, considerando el grado de peligrosidad de estos delincuentes en esta detención, en sus traslados, en todo lo que tiene que ver con las audiencias, ¿se está tomando algún otro tipo de medida? ¿Se conoce algo al respecto? Bueno, primeramente, Pati, acá hubo un amplio despliegue una vez que ya se dio a conocer que estaban aquí los sujetos. Al principio nosotros llegamos acá los equipos de prensa teniendo información de que habían 3 personas de interés acá dentro de la unidad. Después se confirmaría que estaban en calidad de detenidos y por supuesto ya que eran imputados directamente por este crimen. Asimismo, con el pasar de los minutos también empezaron a llegar un gran despliegue policial, equipos especializados, el GOPE de Carabineros y por lo mismo, una vez que estos sujetos salen a constatar lesiones, ya había un despliegue más que relevante aquí en la unidad policial de Quinta Normal y cuando ellos retornan también, que se mantuvo de punto fijo hasta que fueron trasladados finalmente hasta el centro de justicia. Y lo que también comentaba nuestro compañero Max Frick, todavía continúa este contingente especializado acá en el entorno de la comisaría con estas armas largas ante una eventualidad respecto de este hecho que se dio a conocer de un eventual llamado obviamente de amenaza. Pero eso también se enmarca obviamente por las precauciones que hay que tomar, pero sin duda también eso es lo que ocurre acá. Ahora, el traslado de este sujeto, también toda la cobertura que se hace, sin duda tiene que ver con el perfil que hasta ahora podríamos estar determinando de estos sujetos, que son altamente peligrosos, que están decididos a actuar independiente de lo que ocurra, incluso dispararle a un funcionario policial. Entonces esto da cuenta obviamente del tipo de delincuente al que estamos enfrentándonos. Y por lo mismo acá no tiene que ser menor obviamente el grado de resguardo que se tiene por parte de las autoridades, tanto desde el punto de vista de donde están posicionados estos sujetos, que en un momento estaban acá en la comisaría, pero también en lo que va a ser el traslado y posteriormente, por supuesto, esta audiencia de control de detención que va a ser durante la tarde, donde veremos finalmente toda esta evidencia que ha recopilado el Ministerio Público junto a Carabineros, donde finalmente se logra situar a estas personas en el lugar donde ocurre este hecho y donde también se logra finalmente su captura, como decíamos, en las proximidades de la Ruta 5 Sur con el sector de Lo Herrera, donde presumíamos, por ejemplo, pretendían escapar de la región metropolitana. Impacto, conmoción ha generado este caso. Obviamente las personas que más lo lamentan son el núcleo cercano del teniente Emanuel Sánchez. Tuvimos obviamente la oportunidad de conversar con un familiar de él, particularmente una prima, quien entregó las siguientes declaraciones. Todavía no podemos entender bien qué fue lo que sucedió. Tenemos conciencia de que él venía directamente de la iglesia con su familia, venía con su esposa y con su hijo, pasando por afuera de este supermercado en el cual se da cuenta de que había unos delincuentes. Él decide parar para, obviamente, como es carabinero, para, aunque fuera de Franco, hacer su servicio. Él era un carabinero con vocación al servicio. Él desde muy pequeño él decidió ser policía. Y él paró, obviamente, y fue atacado por estos delincuentes y tuvo que defender a su familia. Esto es lamentable. Como familia estamos realmente destrozados. Solo esperamos la justicia de Dios, porque entendemos que a pesar de todo esto, la justicia del hombre no es tal cual como la justicia de Dios. Esperamos eso, que se haga justicia, que esto no quede impune. Nicolás, queremos también preguntarte a ti qué pasa fuera de esa comisaría, porque ya lo veíamos con Max hoy día de manera inédita, reciben un llamado con amenazas de represalias ante el abatimiento de uno de los delincuentes. Entonces, saber cómo es la situación allá, qué se ha comentado y si también, bueno, ahí lo estamos viendo de fondo, ¿no? Hay carros blindados, pero hay algún refuerzo que no sea lo habitual, digamos, que sea especial para esta ocasión.
Claro, de partida, como ustedes ven, está este carro blindado aquí a mis espaldas, que eso ya da cuenta, por supuesto, de una situación un poco anómala, podríamos decir. Está el contingente de punto fijo, que es un personal especializado. Si bien es habitual ver en varias unidades policiales que a los exteriores siempre hay un carabinero en el sector de la portería, por ejemplo, pero aquí vemos que hay obviamente un equipo especializado de carabineros que está prestando resguardo, y momentos atrás también, como lo mostraba Max, en otro punto de la misma comisaría hay también un resguardo importante, hay armamento también relevante que están acá manteniendo estos funcionarios de carabineros ante esta eventualidad que, como ustedes también han dicho, trascendió un llamado anónimo realizando amenazas hasta esta unidad policial, y por lo mismo el despliegue que acá hubo hasta hace un par de segundos solamente era muy relevante. Todavía sigue el despliegue, eso sí, no podemos descartarlo, pero bien, entendemos que por ahora estos funcionarios que estaban portando estas armas largas se han ido moviendo también a otros puntos de la comisaría, pero por ahora, como ustedes ven, este carro blindado también evidencia la situación que hay acá, que es obviamente una eventualidad, como les señalamos. Todavía no podemos confirmar o descartar aquello, pero se ha trascendido que se ha recibido un llamado de carácter anónimo donde eventualmente habrían amenazas en contra de esta unidad policial, y esto tendría que ver, por supuesto, con lo que hemos estado comentando durante esta jornada, que es la detención de estos 3 sujetos involucrados directamente en el crimen del teniente Emanuel Sánchez, y por lo mismo acá continúa este despliegue y comprendemos, va a ser así por lo menos por gran parte del día, bien digo, entendiendo que acá la situación es totalmente compleja. Lo comentaba también Max, es bastante anormal que después de que hay un operativo de este tipo, donde se logra la detención de unos sujetos, donde uno pensaría por ahí se podría ir tratando de finalmente generar el desenlace de este hecho, claramente esta situación se sale de contexto, porque es casi anormal o poco habitual saber que una vez que se detiene a sujetos involucrados en un crimen, delincuentes derechamente, posterior a eso llega una amenaza a una unidad policial, a una comisaría puntualmente, es algo que por supuesto tiene que ser considerado, que hemos dicho todavía, no es algo que se pueda confirmar a cabalidad, pero ha trascendido, y entendemos también por el despliegue que hay, sobre todo porque ya no están en el lugar los delincuentes, evidentemente hay alguna situación que se tiene que estar evaluando. Claro, Nicolás, no es la idea tampoco darle más publicidad a un llamado telefónico. Lo que pasa es que es inédito, por lo menos no lo habíamos visto con anterioridad. Además implica más recursos para tratar de resguardar ese lugar, esa comisaría, algo que imagino también, Nicolás, que va a tener que realizarse de manera permanente a raíz de este tipo de llamados o este tipo de mensajes que tratan de enviar este tipo de grupos. Sí, claro, efectivamente. De hecho, por lo mismo yo les comentaba, todavía sigue este contingente especial acá. Como ustedes pueden ver, está uniformado obviamente con una indumentaria distinta, está este carro blindado, pero por ejemplo lo que mostrábamos momento atrás, que eran estos funcionarios con estas armas largas, aquí al menos en este punto no estarían al momento, al parecer se habrían trasladado o a otro sector de la comisaría o directamente en el interior perfectamente. Pero sí, claro, hemos dicho también que si bien ya no está este gran contingente que mostrábamos hace un par de minutos, continúan acá de punto fijo, y en el entendido de lo que ustedes dicen, que sería algo inédito esta situación de realmente haber ocurrido estas amenazas, por lo mismo acá obviamente no es algo que se puede descartar por el momento, ni tampoco se puede desestimar tener este despliegue importante, a lo menos por un par de horas, o al menos hasta que ya se pueda, por ejemplo, considerar que la situación es un poco menos compleja desde el punto de vista de que ese llamado sea real o no. Tú lo decías, Pati, no podemos darle acá publicidad a un llamado que de partida es anónimo, que son amenazas, pero eventualmente ante lo que comentábamos antes, el perfil de estos sujetos, que si bien vamos a tener más antecedentes en la formalización de cargos, ya la dinámica de su actuar, por ejemplo, la cantidad de disparos que percutaron, la alevosía con la que atacaron a este funcionario, y también lo peor de todo, el descaro de este sujeto que sale prácticamente mofándose de la situación, con una actitud obviamente desafiante, dan cuenta por supuesto de un perfil de delincuentes que al parecer estarían casi decididos a todos, y por lo mismo acá no es posible por ahora confirmar ni descartar lo que hemos señalado, pero obviamente hay que ser precavidos en ese sentido, y por lo mismo está este importante resguardo aquí en la 22ª comisaría de Quinta Normal, donde acá sigue el despliegue, como les decíamos, si bien estos detenidos ya fueron trasladados hasta el centro de justicia, continúa el despliegue acá, como ustedes pueden ver,
a propósito de este operativo que tuvo lugar minutos atrás aquí y que finalmente mantiene a estos carros especializados y también al contingente de carabineros de punto fijo, donde nos mantendremos, por supuesto, y les comentaremos si es que hay otra información. Claro, son los primeros detenidos, pero los operativos continúan, así que vamos a seguir muy pendientes de esta información. Gracias, Nicolás, por contarnos lo que está ocurriendo a esta hora. Buenas tardes. Gracias, Nicolás. Y también más tarde vamos a estar tocando cómo quedan las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela con este caso y otros más. Nos vamos a una pausa muy breve, 1 de la tarde con 40 minutos, y seguimos informándolos acá en Chilevisión.